Hola a todos y bienvenidos a la ciencia del éter. Esta vez, como tenía prometido, vamos a hablar sobre la tumba de Napoleón, sobre el enigma de la construcción de la tumba de Napoleón, ya que los materiales de construcción y lo que hay en ella es lo bastante peculiar e interesante como para dedicarle un video. Bien, la tumba de Napoleón está situada en París, en lo que se conoce como el Palacio o Edificio de los Inválidos, y ahí está pues, el Museo de Armas, está la iglesia de San Luis, y detrás, bajo una cúpula forrada de oro, tanto por dentro como por fuera, justo en el centro, abajo, se encuentra el sarcófago donde se encuentran los restos de Napoleón o los supuestos restos de Napoleón, ya que al final hablaré un poco sobre este otro enigma aparte que tiene Napoleón. Pues bien, sobre la energía de esta cúpula recubierta de oro se encuentra el sarcófago. El sarcófago tiene unos materiales muy curiosos. El diseño de este sarcófago se debe a la obra de Luis Visconti. Luis Visconti adquirió la nacionalidad francesa, pero era hijo de Ennio Quino Visconti, que era arqueólogo. Un arqueólogo que fue el restaurador y curador del Vaticano y creador del Museo Vaticano. Así que ya vemos que hay unos antecedentes curiosos de donde pudieron coger o agarrar información de cosas curiosas a la hora de elaborar esta tumba o este féretro. Pues bien, su hijo, Luis Visconti, que se hizo arquitecto, tiene bastantes obras y también le adjudicaron pues, una remodelación del Museo del Louvre, pues le adjudicaron la construcción de este féretro de Napoleón. Este féretro o tumba de Napoleón no fue una obra fácil. Duró casi 20 años completos para terminarla de construir. ¿Y por qué? ¿Por qué duró tanto? Bien, lo que se ve de la capa externa, porque luego veremos que tiene varias capas, es de cuarcita roja, aunque originalmente la querían hacer de porfirio rojo. Pero porfirio rojo es un mineral, también es como un mármol, que es difícil de conseguir y querían que fuera de este porfirio rojo porque era de los mismos materiales que tenían, por ejemplo, los faraones de Egipto o los antiguos emperadores romanos. Pues bien, al ver la escasez de este mineral, pues optaron por la cuarcita roja, que tiene unas características pues, satisfactorias para el objetivo que querían para este féretro. Y esta cuarcita roja se encontraba en Karelia, Rusia, muy cerca de la península de Kola. De la península de Kola ya hablé en un vídeo anterior sobre las curiosidades que hay ahí. Pues bien, en estas minas de Karelia hay una cosa que se llama la anomalía magnética de Kursk. ¿Qué es esta anomalía magnética? Pues bien, esto hace que los minerales y los cuarzos que se encuentran en su interior tengan una alta cantidad de hierro, por eso de esta anomalía magnética. Con lo cual, esta cuarcita roja tiene, aparte de tener mucho silicio, también tiene buena parte de hierro. Ya sabemos que el hierro es un material que atrae bastante lo que es la energía del éter. Y ahora vamos a ver por qué. Como anécdota, Rusia, bajo el mandato del zar Nicolás I, donó 80 toneladas de cuarcita roja al gobierno de Francia para que pudieran hacer este féretro. Y no permitieron que se gastara ni un rublo por parte de Francia para esta construcción. Así que fue totalmente donado por el imperio ruso de esa época. 80 toneladas nada menos de cuarcita roja para la tumba de Napoleón. Cuando uno investiga la historia de cómo se construyó este féretro, pues ve que tiene varias capas muy curiosas. Bien, de dentro a fuera son las siguientes. La que está más en contacto con el cuerpo es de estaño y láminas de acero. La que le sigue es de madera de caoba. Luego vendrían 2 capas de plomo.
Luego la quinta capa sería de madera de ébano, la sexta capa de madera de roble y la séptima y la última de cuarcita rojo. Así que vemos que tiene material conductor, aislante, conductor, aislante, conductor, aislante. 7 capas de distintos materiales como si fuera un condensador. ¿Y eso a qué te recuerda? Te recuerda a Wilhelm Reich con su acumulador de orgón. Pero Wilhelm Reich aún ni siquiera había nacido en la época que se construyó el sarcófago de Napoleón. Así que, ¿de dónde adquirieron este conocimiento de acumular energía orgónica, acumular la energía del éter en un sarcófago por capas en esa época? Si bien es sabido de que, por ejemplo, lo que es el Arca de la Alianza también era un sistema por capas de oro y madera, ahí solo habían 2 materiales, oro y madera. En el sarcófago de Napoleón no había oro, sí había madera, pero oro no. Había estaño, había acero, había plomo, había madera de roble, caoba y ébano. Y luego aparte la capa externa de cuarcita roja. Unos materiales muy curiosos. Y me repito, ¿de dónde sacó Luis Visconti la idea y la información de hacerlo así por capas para que se convirtiera en un acumulador de energía, como un condensador, bajo el influjo de la energía de una cúpula que está recubierta de oro tanto por dentro y por fuera? Luego vemos que el pasado de Luis Visconti, vemos que su padre era arqueólogo y estaba íntimamente relacionado con el Vaticano, porque fue pues el constructor o quien ideó la construcción de lo que es la biblioteca del Vaticano. También era el restaurador de varias obras arqueológicas. Luego también sabemos de que Napoleón tenía un pasado masónico, era masón y tampoco lo ocultaba. Su hermano, que fue también emperador de España, el famoso Pepe Botella, también era masón. Con lo cual, ahí, dentro de lo que son las logias masónicas de esa época, también tenían información relevante. También sabemos de que Napoleón estaba obsesionado en Egipto. De hecho, viajó a Egipto y pasó una noche entera bajo la pirámide de Giza. Así que algo había en esa información, algo sabían que querían que el cuerpo de Napoleón tuviese ese influjo energético concreto. Pero bien, ahora hay otra historia. ¿Verdaderamente se encuentra Napoleón ahí dentro? ¿O es otra persona? ¿O simplemente es un sarcófago vacío donde no hay nadie y simplemente la función de ese sarcófago es simplemente acumular energía para distintos tipos de ritos o rituales? Bien, hay un buen número de historiadores franceses, americanos también y austriacos que aseguran de que Napoleón no está enterrado ahí. Es bien sabido por los historiadores de la vida de Napoleón de que Napoleón usaba dobles. Se le reconocen oficialmente 4 dobles. 3 se sabe que perfectamente de qué murieron. El 4º doble, que se llamaba François, estaba también en lo que es la isla de Santa Elena, donde estaba exiliado Napoleón. Pues bien, una de estas ideas conspiranoicas, por llamarlas de alguna manera, se dice de que este doble se envenenó voluntariamente de arsénico para que fuera muriendo poco a poco para sustituir el cuerpo de Napoleón y Napoleón así pudiera escapar de la isla de Santa Elena. Con lo cual hay mucha gente que está completamente segura de que quien está ahí dentro no es Napoleón, sino que es François, el doble de Napoleón. Recordemos que Napoleón es corso, nació en Córcega y la estructura ósea y física de los corsos es muy característica y siempre buscaba dobles que fueran de esa isla o que tuvieran los mismos rasgos.
Como curiosidad, Córcega pertenecía a Italia hasta que la invadió Francia. Pues bien, Bonaparte nació 2 meses y medio o 3 meses después de la invasión francesa, así que por poquito tiempo no fue italiano y fue francés. Hay algún historiador que dice que cuando Napoleón huyó de la isla de Santa Elena después de este intercambio con el doble, vivió en la ciudad de Verona, y 2 años más tarde de la muerte oficial de Napoleón fue a visitar a su hijo porque tenía noticias de que estaba enfermo. Este hijo estaba en Austria. Bien, fue al Palacio de Austria, donde estaba custodiado, pues lógicamente, por vigilantes. Uno de los vigilantes o custodios del hijo de Napoleón vio a un hombre que se acercaba y le disparó en el estómago y más tarde murió. Cuando fue a verlo, vio que se sorprendió de que la cara de ese supuesto asaltante era idéntica a la de Napoleón. Y fue a llamar a la madre del hijo de Napoleón, que era María Luisa. Recordemos que Napoleón tenía 2 esposas. Josefina, con quien no tuvo ningún tipo de hijo, que por eso según se separaron, y se volvió a casar con María Luisa. Pues esta María Luisa fue a ver también el cadáver de este asaltante y vio también sorprendida de que era idéntica a Napoleón, y entonces ordenó que lo enterraran en el panteón familiar porque lo reconoció como Napoleón. Luego se envió un mensaje al gobierno de Francia, vino un embajador francés a Austria y según fue al entierro de forma no oficial y secreta. Bien, esta es una de las muchas anécdotas que hay en el entorno de Napoleón. También hay otras historias de Josefina, que también tenía una doble. Ya al final del imperio de Napoleón, cuando ya estaba en decadencia, recordemos que Josefina no nació en Francia, era criolla. Nació en la isla de Martinica, que sí pertenecía a Francia, pero no estaba en territorio francés del continente, sino era una de las colonias francesas. Y las criollas de Martinica tienen una fisonomía así especial. Y todo el mundo que estaba en el entorno de Josefina sabía de que la dentadura de Josefina estaba en muy mal estado, la tenía completamente negra y, la verdad, muy maltratada. Por eso en los retratos casi nunca salía sonriendo. Y fue a Martinica a visitar a su familia, pero la Josefina que regresó a Francia, se sorprendieron todos de que su dentadura era perfecta. No le faltaba ningún diente y estaban completamente blancos. Y dijeron, esta no es Josefina. No sé, se parece a Josefina, es idéntica a Josefina, pero no son los dientes de Josefina. Entonces hay como una especie como de conspiración de que ya se veía venir el declive de Napoleón y mandó a Josefina de que fuera a Martinica a retirarse ahí tranquilamente con su familia, y él ya preparaba su huida a través de estos dobles. Pero bueno, esto ya son muchas historias que se pueden creer o no se pueden creer, pero están ahí. Hay gente, hay historiadores que creen firmemente de que quien está enterrado ahí no es Napoleón, sino que es un doble. De hecho, otra de las anécdotas es cuando se trasladó el cadáver del supuesto Napoleón de Santa Elena para repatriarlo a Francia, se le hizo una fotografía. Bien, esta fotografía de repente desapareció porque según el viaje en barco se estropeó y no hubo ningún tipo de prueba de esa fotografía de quién estaba enterrado ahí. Son cosas que se van acumulando. Luego también en los años 60 un historiador británico mandó analizar restos del cabello que se conservaban de Napoleón, de quien estaba enterrado en ese féretro, y vio que tenía altas concentraciones de arsénico, con lo cual tenían pues la firme certeza de que Napoleón fue envenenado con arsénico, lo que refuerza la teoría del doble de Napoleón que se autoenvenenó con arsénico, ya que según la muerte oficial de Napoleón es que murió de cáncer de estómago.
no envenenado. Y bueno, son un cúmulo de historias que hacen que dices, bueno, entonces, ¿quién está dentro de este sarcófago si es que de verdad hay alguien ahí dentro? Porque la verdad, mi opinión personal es que en realidad ahí dentro no hay nadie. Es un sarcófago vacío. No sé dónde está enterrado el Napoleón auténtico, no sé si las historias del doble son reales, sé que están ahí y se pueden investigar, sé que hay historiadores que están convencidos de que la historia del doble es cierta, pero lo que creo yo es que ese sarcófago está vacío y la auténtica intención de ese sarcófago es simplemente absorber la energía de toda la gente que va ahí para usarla para distintos rituales o vete a saber. Bueno, y eso es todo. Esta es la historia que quería contar del sarcófago de Napoleón, que es poco conocida y yo creo que encaja con la línea de este canal de la ciencia del éter. Para mí es un acumulador de éter, un acumulador de energía, una antena etérica y que la utilizan por distintos motivos. Y bueno, eso es todo. Aquí me despido y nos vemos en otro capítulo de la ciencia del éter. Hasta pronto.